Y le damos las buenas tardes al director gerente, a don Manuel José Guillote Linares, y le pedimos que nos acompañe a la mesa, por favor. Y así podemos iniciar el siguiente punto en el orden del día, que es la comparecencia 1326/22 del señor director gerente del SUMA 112. Buenas tardes. En la siguiente, que aquí pone, en el siguiente micrófono. Ahí. Esta petición de comparecencia ha sido por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos al objeto de informar sobre situación del Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid. A exposición oral del Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y al exclusivo objeto de precisar las razones que motivan esta comparecencia, tiene su portavoz 3 minutos para hacerlo, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Guillote. Un placer tenerla aquí en la Comisión de Sanidad. Muy rápidamente y consciente de que luego el tiempo es limitado y que estamos hablando al final de un nivel asistencial y de un servicio que comprende muchos servicios en él, pero sí que nos parecía interesante, puesto que usted ya lleva algunos meses en el cargo y que la legislatura, o sea, después de esta solo nos queda una comisión de sanidad. Es verdad que nos parecía oportuno que tuviese la oportunidad o que viniese a esta comisión para comentarnos, para hablar respecto al servicio, al SUMA 112, en algunos elementos, tanto la situación presente como planteamientos futuros, más que nada porque es verdad que a nadie se le escapa que mucho del trabajo realizado por el SUMA 112, ya sea a través del transporte urgente, con las concesiones o directamente con el transporte programado, los SWAP, los famosos SWAP, ahora PAC, también la actividad en el centro coordinador y con la modificación de la ubicación, el servicio de llamadas, el 061, ahora mismo en huelga, es decir, se están dando una serie de circunstancias, también lo que tiene que ver con los recursos humanos, que aunque en esta Cámara hemos preguntado en diferentes ocasiones, efectivamente, al ser cuando lo realizamos a través de preguntas orales, como van dirigidas al Consejo de Gobierno, pues hasta la fecha, cosa que anteriormente, por ejemplo, con el anterior gerente sí que venía en alguna ocasión a contestar alguna pregunta, siempre con la capacidad de poder delegar, pues al final siempre ha venido algún otro miembro del Gobierno, y entendíamos que ya llegando la legislatura, al menos a su fin, tuviese la oportunidad, al menos, bueno, pues de presentarnos formalmente, conocerle y poder preguntarle. En concreto, a mí me gustaría que nos pudiese hablar de la situación actual de lo que tiene que ver con los PAC, porque si no me equivoco, aunque ya no son los SWAP y aunque ahora quiere que se dependa de atención primaria de otra gerencia que no es la suya, creo que la situación es que por lo menos hasta el día de ayer sigue habiendo una dependencia estructural del tema de los recursos humanos del SUMA, que nos pudiese hablar un poco de este planteamiento, de los recursos relativos, por ejemplo, a la atención domiciliaria, la gestión de los servicios humanos, lo que tiene que ver con las UADs, qué aumento de recursos ha habido en el SUMA 112 para prestar esta atención, también lo que tiene que ver con las licitaciones relativas a los problemas evidentes que hay de transporte urgente con las demoras y el transporte programado, pues un poco qué planteamientos tiene y de cara a futuro, de licitaciones futuras, y asimismo también con la situación del 061, puesto que ahora con esa modificación de la ubicación hay una huelga, hay reuniones de ese comité de huelga con la empresa, creo, si no me equivoco, que la empresa ya le ha solicitado a la Consejería alguna serie de mejoras en la prestación del servicio, como poner una línea de autobús, en definitiva que nos pudiese hacer un mapa general sobre la circunstancia actual, las medidas que ha puesto en marcha y el horizonte más cercano y sobre el plan director de urgencias y emergencias, puesto que el último finalizó en 2019, estamos en 2023 y no tenemos noticias del nuevo. Sé que muchas cosas, le agradezco su presencia y que nos pueda contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación le damos paso al señor director gerente por tiempo de 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias por la amable acogida y quiero, bueno, pues darle las buenas tardes a su señoría y, en primer lugar, pues permítanme que le agradezca la oportunidad que me brinda de comparecer ante esta Cámara para darles los avances que se encuentran inmersos actualmente el SUMA 112, que es el Servicio de Urgencias, Emergencias y Catástrofes de Madrid, como ustedes saben. Y me honro en dirigirlo desde hace unos 6 meses, con lo cual, pues bueno, soy todavía un poco novel en esto. Y es mi primera vez en esta Cámara, con lo cual,
pues bueno, espero que tengan cierta condescendencia conmigo, ¿no? Yo, mi vida ha transcurrido en otro ambiente, soy médico militar, mi vida ha sido la sanidad militar y me he movido en otro ambiente, y entonces, pues bueno, pues espero, como les digo, que tengan cierta benevolencia ante mi falta de experiencia. Como les decía, pues llevo pocos meses en el Suma 112, pero en este tiempo pues ya he tenido un bombardeo de información y me ha servido pues para hacer un análisis más o menos detallado de la situación que afronta el servicio, de sus fortalezas, de sus debilidades, de sus oportunidades y de sus amenazas. No van a encontrar en mí un análisis autocomplaciente. No se les ocultará que, bueno, tengo cierta edad y los proyectos que planteo deben ser de gestión a medio y corto plazo. Aunque también, pues, en sanidad y en cualquier otra actividad, posiblemente con un mundo cambiante como el que estamos, no puede uno comprometerse a largo plazo, sino más bien a medio y largo plazo. Y voy a tratar de resumirles en qué situación estamos, refiriéndome a los datos del año pasado, porque estamos prácticamente empezando este. El Suma 112 es un servicio complejo, como saben, pequeño comparado con el resto de la sanidad madrileña, pero es un eslabón fundamental de toda la cadena asistencial. Es un servicio estratégico dentro de la Comunidad de Madrid. Se compone de algo más de 2.000 profesionales, entre sanitarios y no sanitarios, a los que hay que sumar otros 1.500 profesionales de empresas que prestan servicios para nuestra institución, pero que controlamos y dirigimos nosotros. En definitiva, son unas 3.500 personas aproximadamente las que se afanan a diario porque el servicio salga adelante y porque los madrileños estén seguros, desde el punto de vista de la salud. En lo referente a los sanitarios, aunque existen muchas otras categorías, farmacéuticos, psicólogos, TK, etcétera, la mayoría son médicos, enfermeros y técnicos de emergencia sanitaria, que son ya profesionales sanitarios y que la Comunidad de Madrid ha sido pionera en España en incorporar a este tipo de profesionales y está sirviendo de ejemplo al resto de las comunidades. El trabajo que se realiza es siempre en equipo, médicos, enfermeros, técnicos, y casi siempre en escenarios hostiles y en situaciones asistenciales normalmente difíciles y en condiciones de patologías tiempo dependientes. Es decir, para nosotros el tiempo es un factor fundamental para conseguir el éxito en nuestro trabajo. Atendemos pacientes críticos tanto en la calle como en los domicilios, y esto no es la guerra, pero en ocasiones se parece mucho. Es un trabajo duro y apasionante. En lo que respecta a los no sanitarios, contamos con abogados, economistas, informáticos, físicos, que realizan una labor de gestión económica, de recursos humanos, de gestión de aplicativos, programas informáticos, diseño de herramientas de software y hardware, que si en caso de los sanitarios considero que su labor es discreta, en estos profesionales es casi invisible, pero fundamental para el cumplimiento de nuestra tarea. Y se dedican pues desde la ejecución presupuestaria, reducción de la temporalidad, medidas en favor de la conciliación, etc. Como he dicho, estamos todavía a primero de año y creo fundamental traerle algunos datos asistenciales y de gestión referentes a 2022. Un año en el cual empezamos a dejar la pandemia, pero que todavía tenía pues, unos rescoldos importantes, y fue una tremenda emergencia sanitaria, la más importante de nuestra historia reciente. Durante 2022, los profesionales sanitarios del Centro Coordinador, que no olvidemos es el mayor de Europa, atendieron un total de 1.348.120 llamadas, lo que supone casi 3.700 llamadas de media diaria, es decir, una llamada cada 23 segundos. Esta cifra es algo menor de la registrada en 1921 y muy superior a los años prepandémicos, en el cual la media fue de unas 3.100 llamadas diarias. En el 22, el Centro Coordinador, sus profesionales han vuelto a demostrar su gran fortaleza, que es precisamente la capacidad de adaptarse y la capacidad de absorber una demanda que, como todo en urgencia, funciona con picos y flujos que son distantes de los periodos valle y rara vez se puede anticipar lo que puede pasar. No quiero aburrirles con un exceso de información que seguramente ya le han contado los que me precedieron, pero que como nunca hay que dar ninguna lección por aprendida, me gustaría insistir en algunas cosas
ante quienes, como ustedes, tienen la responsabilidad de representar al ciudadano. A diferencia de otros centros coordinadores o centros de operaciones de otros cuerpos o servicios, el centro coordinador del SUMA 112 no despacha llamadas. A pesar del elevado número que recibimos, realizamos una regulación médica, un triaje telefónico con enfermeras y una asignación de recursos móviles que está basada en dos premisas. Una, atender cada urgencia y emergencia allá donde se produzca y asignar tanto el recurso móvil más cercano como el idóneo a su patología. En 1922 se movilizaron más de 561.000 recursos, es decir, que supone 1.500 al día, lo que da idea de la gran actividad que tiene este centro de coordinación. Desde el centro coordinador no diagnosticamos patologías, sino que diferenciamos prioridades. ¿Qué situación constituye una emergencia y requiere un recurso avanzado? ¿Cuál es una urgencia médica o enfermera y necesita otro tipo de recursos? ¿Y qué pacientes necesitan información o un consejo sanitario? Creo que este es uno de los valores fundamentales de nuestro centro coordinador, al igual que el hecho de que quien está al otro lado del teléfono es un sanitario que puede guiar una RCP básica a través del teléfono, ofrecer consejos en un parto, ayudar a mantener la calma, etc. En muchos casos esto hace que marquemos la diferencia. Y llegado a este punto, y antes de que me lo pregunten, me gustaría ser yo quien les informe de que estamos en una fase de traslado. Ese traslado está siendo gradual y desde luego no sorpresivo. De parte de los profesionales que trabajan en la base de operaciones del Hospital de Emergencia, enfermera Isabel Sendal. Esto estaba previsto, por lo que no les estoy dando una primicia. Hemos comenzado el traslado en enero de forma gradual y asegurándonos siempre que se mantiene el mayor grado de operatividad. Continuamos la semana pasada y pienso que podremos terminarlo en pocas semanas, posiblemente en un par de meses. La tecnología indispensable para prestar la labor con toda su complejidad está lista y el traslado se está acometiendo con toda seguridad, como he dicho antes. Llevamos tiempo trabajando con los servidores informáticos del Hospital Zendal, aún sin estar físicamente allí. Estos son milagros de la tecnología que yo, no entiendo mucho, pero que en realidad es así y estamos en un sitio funcionando con la tecnología nuestra. En cuanto a los profesionales que se trasladan, indiscutiblemente, pues a unos les vendrá mejor y a otros les vendrá peor, dependiendo de sus situaciones personales, pero en definitiva hay que hacer el traslado porque contamos con unas instalaciones mejores, más cómodas y en definitiva mucho más operativas, que es de lo que se trata. El Centro Coordinador de SUMA es también el corazón de otras actividades esenciales como la gestión del paciente crítico, junto con el resto de niveles asistenciales. Hacemos transporte neonatal, transportamos órganos, transportamos profesionales para los trasplantes y un largo etcétera, que sería prolijo también contar, pero que para mí ha supuesto una sorpresa. No sabía que se pudieran acometer tantas misiones diferentes. Prosiguiendo con los datos de actividad, me gustaría ahondar en el hecho de que el SUMA 112 moviliza un recurso cada menos de un minuto. Y les explico por tipos de recursos. En 2022 hicimos 1.141 movilizaciones de los helicópteros medicalizados, que son nuestros salvadores en el aire. Casi 95.000 de UBI móvil, que son ambulancias de soporte vital avanzado, que son como una cama de uso de hospital, pero sobre ruedas. Hicimos 3.096 de vehículos de intervención rápida, vehículos tremendamente versátil y fundamental para ganar tiempo en la emergencia dentro del ambiente rural. Se hicieron más de 316.000 de ambulancia urgente, casi 115.000 de las unidades de atención domiciliaria urgente y más de 4.000 recursos especiales para diversos tipos de situaciones, tanto preventivos como específicos. Como comprenderán, la patología que atiende el SUMA es tremendamente variada y por ello nuestros profesionales deben tener un alto grado de competencia profesional y especialización para ser capaces de dar respuesta a cada una de ellas. Hay que destacar el papel en la activación de alertas hospitalarias y la activación de los llamados códigos asistenciales, una función que nos corresponde en el SUMA 112 y que constituye una de las principales fortalezas del mismo. En 2022 el SUMA 112 activó más de 2.500 códigos ictus, más de 1.200 códigos infarto, más de 700 códigos trauma y empezó a activar un código VISEN de violencia y agresiones sexuales y recuperó, trasladando al hospital
con constantes vitales, 1 de cada 3 paradas cardiorrespiratorias, lo cual supone que seamos uno de los servicios con mejores resultados ante una parada cardíaca. Además, le reseño la actividad de transporte programado no urgente, de la que luego hablará el viceconsejero, con lo cual yo no me entenderé mucho, y que supone el traslado de 830.000 pacientes al año en ambulancias de transporte programado y más de 377.000 llamadas, según los datos del año 22. Por favor, le ruego que ya vaya finalizando. Bueno, porque sí, gracias. Bueno, quiero decir que en cuanto a cifras no asistenciales, el SUMA ha cerrado el año con una ejecución presupuestaria que roza el 100%, 99,99%, tiene las cuentas saneadas y la facturación ha estado el 10% por encima de los objetivos marcados. En terreno de los recursos humanos tenemos una cobertura de los dispositivos de prácticamente el 100%, a pesar de las distintas vicisitudes que ocurren todos los días. Todos los días hay una reunión de operatividad en la cual nos anticipamos a lo que puede pasar y somos capaces de estar a ese nivel de operatividad. Y bueno, pues solo quiero terminar diciendo que efectivamente somos conscientes de que hacen falta médicos, pero eso no es un problema solo nuestro. Posiblemente estemos mejor que la media de la comunidad y de la media de Madrid, de otros dispositivos, y eso requiere una actuación no coyuntural, sino estructural, la cual, pues bueno, la mayoría no está en nuestras manos y requiere una actuación absolutamente coordinada, en la cual también es fundamental el Ministerio de Sanidad. Y como luego tendré posibilidades de hablar, pues lo dejo aquí y luego ya entraremos en lo que consideren conveniente. Muchísimas gracias por su intervención, señor director gerente. A continuación luego tendrá la palabra para terminar de comentar lo que considere, y ahora lo que sí toca es dar paso a la intervención de los grupos parlamentarios. Pasamos al grupo parlamentario de Unidas Podemos por tiempo de 7 minutos. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Gracias, señor director gerente. Es todo práctica, no se preocupe. Ya. Lo que es verdad que yo, por la parte que me toca, lamento, usted lo ha dicho, 6 meses son muchos meses, es medio año. Le tenían que haber dejado venir antes. Y seguro esto se coge el truco, aunque luego también hay quien coge el truco, da igual las veces que venga, que no va a contestar nunca. Yo espero que esto sea una cuestión de falta de práctica. Quiero creer que es precisamente por la falta de práctica que por eso no ha contestado al menos algunos de los elementos en los cuales yo he introducido la motivación y justificación de la comparecencia, que no tengo dudas y que me gustaría, porque luego va a tener menos tiempo, que fuese directamente a algunos de los elementos. Voy a empezar aprovechando, haciendo una petición, y es que yo agradezco los datos que nos ha dado sobre las operaciones y las cuestiones, las actuaciones llevadas a cabo, las misiones en términos bélicos, entiendo de su antecedente, las misiones puestas en marcha, pero no está colgada la memoria del 2022 del SUMA 112 en la página web. Entendiendo que usted ya ha relatado y ha dicho algunas de las cifras, entiendo que esa memoria está realizada. Entonces, a mí me gustaría solicitarle. Entendiendo que vaya a haber, porque es verdad que en la memoria del 2021, cuando en el 2022 solicité la memoria del 2021, lo que se me contestó fue que no había memoria, sino que estaba metido dentro de la memoria del SERMAS. Luego, al poco tiempo, se colgó y efectivamente existe una memoria propia del SUMA 112. Pero sí que nos gustaría, si está hecha esa memoria, que nos facilitasen una copia del 2022, puesto que usted ha hecho alusión a actividades de ese año. Ha comentado sobre el traslado del centro coordinador y ha dejado así una especie de suerte como de, bueno, hay gente que le viene bien y gente que le viene mal. Hombre, yo creo que una modificación, también esto al final implica una modificación en las condiciones de trabajo, del transporte, etcétera, que se tiene que abordar. Yo le decía que la propia empresa que concesionaria del servicio ha trasladado una propuesta para aumentar el presupuesto, entendiendo que al menos para el traslado, facilitar el traslado de los trabajadores y trabajadoras, que de hecho con algunas dificultades de acceso y está suponiendo un cambio a veces de 2 y 3 horas de transporte, de traslado para llegar a su centro de trabajo, pues no me ha dicho nada. Me gustaría saber si la predisposición por parte de la consejería, en este caso también a través de la gerencia
carencia de poder dar respuesta o que se tiene para que no se vean mermadas las condiciones o dificultadas las condiciones de trabajo, más allá de que venga bien o mal o medio pensionista. Creo que hablamos de otra cuestión. No me ha dicho nada de los swap, de los antiguos swap, y esto se lo digo porque es que además, en el caso, ya llama la atención, en la memoria del 2021, cuando llevaban un año cerrados los swap, incluso hay casi 700.000 euros por un expediente de contratación de un servicio de vigilancia y seguridad de los swap, es decir, que hemos estado pagando 700.000 euros en un año cuando llevaban un año cerrados, pero bueno, más allá de eso, ¿qué sucede con los profesionales que antes estaban asignados, que por lo menos hasta fecha de ayer seguían dependiendo de la gerencia, o sea, del Suma 1 o 2, a pesar de que se hable que ahora se han unificado y ya no hay SWAP y SAR y SOMPAC y todo de atención primaria, porque creo, existe, o sea, que está habiendo bastantes complicaciones y dificultades con los recursos humanos, con los trabajadores y trabajadoras, y no me ha dicho nada. Me gustaría que nos pudiese decir al respecto algo, ya no del déficit que existe y las dificultades ya son conocidas, ampliamente conocidas por la ciudadanía y las consecuencias que esto está implicando en este nivel asistencial, sino cómo se está abordando desde el punto de vista organizativo que tiene que ver con su responsabilidad, por lo menos, como insisto, hasta el día de ayer. Ha hablado de equipos médicos y ha hablado como de que todos los equipos están formados por médicos y enfermeras y no ha dicho nada de los dispositivos de los cuales no hay presencia de médicos, que también existe ese tipo de dispositivos. Y tampoco ha dicho nada sobre la cobertura de esos dispositivos. ¿Qué sucede cuando en uno de esos dispositivos que sí que tiene que haber médicos no hay por falta de profesionales y se pone en marcha ese dispositivo? Que es muy difícil cuando pedimos la información sobre el porcentaje de dispositivos, qué porcentaje se ha cubierto de los que tendrían que estar operativos con todos los profesionales que hacen falta. Eso muchas veces es muy difícil. Me gustaría que nos hiciese alguna valoración al respecto, porque somos conscientes de que no se cubre en un porcentaje muy alto. Se ponen a funcionar dispositivos sin los profesionales que debieran estar trabajando con todo el profesional completo, no que salgan al final con técnico de emergencias o con enfermería, sino que tendría que tener médicos. Sobre el transporte programado, por ejemplo, ¿qué valoración hace? Nos llegan a decir las quejas y las reclamaciones, sobre todo por lo que tiene que ver con la demora, son amplísimas. Y le voy a ir más en concreto. La cláusula 22 de los pliegos establece que tiene que haber una persona responsable del SUMA, en este caso, si no me equivoco, es la Dirección Médica de Coordinación y Transporte Sanitario, quien tiene que velar, es decir, la parte del SUMA 112 que tiene que velar porque efectivamente la empresa concesionaria cumple con los requisitos y con los tiempos y con todo lo que se le pone en el pliego. Cuando hemos pedido información al respecto, la respuesta es que ya se nos ha dicho aquí en sede parlamentaria. Cuando esto lo que estamos pidiendo es, entendemos que tiene que haber una documentación escrita que hable sobre los incumplimientos, porque cuando preguntamos también sobre las penalidades que se les ha puesto a las empresas por incumplimiento del contrato, las respuestas también son evasivas. Entonces me gustaría saber es de qué mecanismos están puestos en marcha para garantizar que efectivamente se le está pagando una millonada a una empresa por cumplir un servicio y que a lo mejor ni las ambulancias ni los dispositivos o están averiados o no salen o no están garantizando que haya el profesional necesario, suficiente. Igual que lo mismo con lo de las llamadas. Muchas veces cuando se ha pedido el tiempo medio de espera en las llamadas, sabiendo que es un servicio imprescindible y urgente, esa empresa concesionaria muchas veces nos ha llegado las reclamaciones de que no se cuenta con los operativos que son necesarios y que según el pliego deberían estar, tanto lo que tiene que ver con traductores, etcétera, etcétera. En definitiva, está usted gestionando un servicio que muchos servicios se encuentran externalizados, llevados a cabo a través de empresas, pero los cuales entendemos que por velar por el gasto eficiente y eficaz, el uso eficaz de los recursos públicos, es su responsabilidad garantizar que efectivamente se cumple con los requisitos, y si no es así, se penaliza a la empresa y más a más. Existe la posibilidad de revertir e internalizar ese servicio, que se haga directamente desde la administración pública. Me quedo sin tiempo, pero sí que me gustaría que al menos contestase de manera concreta algunos de estos elementos. Gracias. Muchas gracias, señora Lillo. A continuación tiene la palabra por parte de Vox por tiempo de 7 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, doctor, a esta comisión. Encantada de conocerle personalmente. Y, bueno, quiero agradecerles y desearle buena suerte y buena gestión, porque será bueno para todos los madrileños, ¿no? Y quiero aprovechar también pues, para reconocer la labor de los trabajadores del SUMA 112, un servicio pues, muy importante y que, bueno, pues por las características del servicio, pues es importantísimo a la hora de salvar vidas y de disminuir la mortalidad evitable, algo pues lo que yo creo que deben ustedes mejorar, ¿no?, en la presentación de los datos y en los análisis. Fundamentalmente, pues el grave problema que tenemos es el de la escasez de recursos, materiales y recursos humanos, de profesionales, ¿no? Y la situación de precariedad en la que muchas veces se encuentran estos trabajadores, ¿no? La carga de trabajo que estos profesionales tienen, unida a que en ocasiones no cuentan con los medios necesarios, pone en riesgo la salud de nuestros ciudadanos y puede suponer o puede provocar que no se atienda algo que es verdaderamente urgente porque se está dando prioridad a algo que no lo es, ¿no? Hace también pues, que esa falta de profesionales, esa falta de médicos, sobre todo hace que muchas veces haya recursos que se reconviertan en otros por falta de médico. Es decir, se reconviertan vehículos para darle un uso para el que no estaban destinados porque no tienen médico. Por ejemplo, si falta un médico que tiene que ocupar un VIR, un vehículo de intervención rápida, una UBI, pues estos vehículos se reconvierten en otro tipo de vehículos por falta de profesionales. Y esto, por ejemplo, un SBAE, un soporte vital avanzado de enfermería, que originalmente o que inicialmente no lo era, pero como no tiene médico, pues se le llama SBAE. Es decir, esta falta de profesionales hace que al final los recursos no se utilicen como es debido, no se sea eficiente en su utilización y se puedan perder vidas, ¿no? Estamos infrautilizando estos recursos, dándole un uso para el que no están ni diseñados ni programados. Por tanto, además de una merma en la calidad de atención al paciente, supone una mala utilización del dinero público, no intencionadamente, pero hay que solucionar ese problema porque de él se derivan muchos. Estas situaciones, usted seguro que ya lo sabe en el tiempo que lleva, ¿no? Es mucho más frecuente de lo que se puede creer, ¿no? Y, bueno, querría preguntarle si la conoce y qué piensa hacer para darle un uso correcto a cada uno de los vehículos y para atajar esta situación, ¿no? ¿Tienen ustedes los datos de cobertura de profesionales a lo largo de este último año? ¿Sabe qué porcentaje de cobertura hay en los servicios? No sé si tiene usted el dato o nos lo podrá dar más adelante de los dispositivos que quedan sin cubrir y los tiempos de demora que hay. ¿Piensan ustedes hacer un estudio detallado de la estimación de las necesidades de cobertura para esta demanda creciente que usted mismo nos acaba de señalar con los datos que nos ha dado? ¿Están haciendo una búsqueda activa o qué están haciendo para conseguir cubrir con más profesionales los servicios del SUMA 112? ¿Qué medidas desde el SUMA concretamente están llevando a cabo, se han planteado tomar para fidelizar a los médicos que trabajen en este servicio, reconociendo los pluses de turnicidad, pagando los festivos o módulos? Hay un tema que mis compañeros saben que me gusta, que es que querría saber cuál es su opinión sobre el hecho de que haya dos servicios de emergencias, como son el SAMUR y el SUMA, que funcionan de manera independiente respecto a la coordinación, la elaboración de protocolos, por no hablar de los profesionales, que son distintos, que tienen distintos sueldos y que, desde nuestro punto de vista, duplica coste y resta eficacia a los servicios. ¿Qué opina usted de que tengamos en la comunidad estos dos servicios? Le querría hablar del centro coordinador del SUMA, ¿no? Querríamos saber cuáles son los datos que tienen ustedes en cuanto a tiempos de respuesta recientes y, sobre todo, si han analizado esos datos y qué conclusiones han sacado de ellos, ¿no? Sabemos que estamos hablando de patologías tiempo dependientes y a veces hay llamadas que tardan en ser atendidas hasta 120 minutos, ¿no? Luego querría hablar de un tema que me transmiten los profesionales, que es el tema de la coordinación entre las personas que atienden la llamada y el médico. Por ejemplo,
muchas veces hay discrepancia de criterio en cuanto al recurso al hospital de destino donde mandar a un paciente entre la persona que atiende la llamada y el médico que está regulando, está atendiendo como médico esa llamada, ¿no? Porque priorizan unos tipos de criterios que a lo mejor no es el del médico, y el médico en un momento dado puede querer decidir que se le mande a un hospital desde su punto de vista médico, pero los criterios de la persona que está atendiendo la llamada decide que son otras. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Cómo se resuelven esos problemas? Querría saber quiénes son los profesionales que tienen acceso a las pantallas de geolocalización. ¿El médico tiene acceso a la pantalla geográfica de geolocalización? ¿El médico puede geolocalizar al llamante? El médico. Me dicen que muchas veces los médicos del centro coordinador están incomunicados de manera verbal, telefónica, directa con los médicos asistenciales del Suma 112. Y querría saber si usted conoce ese problema, si existe o no. Lo que le llaman ellos el teléfono roto en comunicación. Y luego también la utilización de los centros de salud y de los centros de atención primaria por parte del Suma 112. Hay muchas veces que precisamente por no saber que hay un recurso de un centro de salud cercano, a lo mejor a 20 metros, se están mandando recursos que están a 300 o 1 kilómetro. Y sin embargo se tiene un centro de salud que no se está viendo a 100 metros. Y muchos médicos de atención primaria, y muchos están condenados porque han tenido sentencia, por no atender a esos pacientes. A mí eso me parece que es un problema muy importante. Por ejemplo, hay centros de salud de la Sierra que tienen carteles en sus puertas diciendo: si usted tiene una emergencia, venga aquí. No llame al Suma 112, acuda aquí que le podemos atender. No porque, o sea, le quiero decir, porque es cierto que hay muchas veces que es que no están viendo que tienen un recurso de atención primaria mucho más cerca. ¿Ustedes han pensado si eso se podría hacer, se podría dar una solución a esa falta de coordinación y a esa, pues sí, a esa ceguera por no tener localizado ese recurso y por no verlo, que existe y que muchas veces hace que haya pacientes que desgraciadamente mueran, ¿no? Y luego han recibido ustedes, han renovado el certificado de calidad de ENOR. ¿Sabe usted si ENOR mide la mortalidad evitable entre sus criterios para concederles los certificados de calidad? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Joya. Ahora le pasamos la palabra a la señora Díaz por tiempo de 7 minutos. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Guiote Linares, y muchas gracias por su comparecencia. Bueno, las diputadas socialistas le deseamos que tenga un periodo de éxito en su gestión y desde luego le ofrecemos nuestra colaboración. Bueno, yo apelo a su espíritu castrense para el cumplimiento de las normas, que eso le resultará a usted verdaderamente fácil, sencillo y cómodo, ¿verdad? Bueno, es verdad que el Suma 112 pues tiene asignada la misión de prestar asistencia, atención y asistencia sanitaria, urgencias, emergencias, catástrofes, situaciones especiales, transporte sanitario urgente y no urgente o programado. Bueno, yo saludo y doy la bienvenida a la representación de la UGT de Transporte Sanitario, a Gustavo, a Juan Carlos y a María Teresa, que hoy nos acompañan aquí. Y el centro coordinador pues es una actividad, es un equipo cuya actividad pues es la recepción de llamadas, pero además es el primer contacto telefónico que tiene la ciudadanía, es el primero. Y justamente tiene una centralita con teleoperadoras y teleoperadores, a cuya representación sindical también saludo y doy las gracias por su presencia esta tarde aquí, que reciben y procesan y resuelven las llamadas. Pero sorprendentemente lo gestiona una empresa externa, Servitelco Multiservicios, y es una de estas empresas que aporta esos 1.500 trabajadores que trabajan para el Suma, pero que no son de gestión directa
como los otros 2.000 trabajadores y trabajadoras. Bueno, pues actualmente, efectivamente, están en fase de traslado, de mudanza de Antracita al Hospital Zendal, a la planta 0, y también en proceso de cambio de empresa. Bueno, pues esta es una situación delicada para la empleadora, las empleadoras en este caso, porque, bueno, pues es importante que ustedes se preocupen por la situación en la que se encuentra el contrato de ese servicio y también cómo se efectúa el traslado al Zendal. Y dado que la nueva ubicación, pues efectivamente está peor comunicada para algunos trabajadores, usted dice peor o mejor comunicada, pues dependerá. Bueno, en cualquier caso, tiene peor transporte público, peor accesibilidad en relación al transporte público. Bueno, pues sería importante que se ocuparan de estos extremos en relación con los trabajadores y las trabajadoras. Y nos interesa saber qué medidas están adoptando la Administración pues para garantizar las buenas condiciones de trabajo, tanto en el traslado como en su nueva ubicación de este personal. Y le voy a lanzar un ruego, y es que no se desentiendan de ellos. El hecho de que ellos pertenezcan y estén contratados por otra empresa que no sea de gestión directa del SUMA, no significa que estos trabajadores estén en condiciones diferentes a las que tienen trabajadores del SUMA. De hecho, comparten espacios, o sea, comparten condiciones de trabajo. Y además, la Dirección Gerencia del SUMA tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de los contratos y, en especial, las condiciones de trabajo de todos los trabajadores que están en un centro de trabajo del SUMA. Bueno, supongo que usted conoce 2 resoluciones, yo he traído copia de ellas, que se aprobaron en esta asamblea en distintos momentos que tienen que ver precisamente con el SUMA. Yo le rogaría que hoy es la primera vez que comparece, pero para sucesivas ocasiones sí nos diera su opinión, su buen criterio sobre cómo se podrían cumplir estas 2 resoluciones. De hecho, le han preguntado concretamente otro portavoz sobre la existencia y la convivencia del SAMUR y el SUMA, y precisamente en la resolución 47/2020 se orienta en este sentido. O sea, esta Cámara Parlamentaria se ha pronunciado en ese sentido. Y es interesante que usted lo valore y lo considere, y también, bueno, pues nos dé su opinión, si no lo ha estudiado hasta el momento, en la próxima ocasión. Vamos a hablar sobre el personal. Efectivamente, el portal estadístico del personal del SERMAS en diciembre de 2022, el total de efectivos son 1.944, y usted añade esos 1.500 profesionales de empresas con las que tiene contactos el SUMA. Y yo le agradezco que haya hecho esa puntualización, se lo agradezco enormemente, porque estos 1.500 profesionales son tan importantes para el SUMA como lo son esos casi 2.000 trabajadores de gestión directa. Fíjese que el SUMA está trabajando con menos médicos que nunca. Han pasado de trabajar 613 en 2016 a 478 en 2021 y 471 médicos en 2022, de los cuales 173 son temporales. La variable temporalidad en los profesionales es importante a tener en cuenta, y sería muy deseable que cada vez hubiera menos trabajadores temporales en las administraciones públicas. Respecto a enfermería, el dato que yo he recogido de la web es 447 enfermeras, 151 temporales. Bien, bueno, pues yo le pregunto, ¿cuánto personal ha perdido el SUMA con el traspaso de los SWAP a la Gerencia de Atención Primaria? ¿En cuánto estiman qué personal han sido médicos, enfermería y celadores, fundamentalmente? ¿En cuánto calcula el déficit de médico en el SUMA? Porque dice usted, están cubiertos todos los dispositivos, pero sabemos que sí hay déficit de médicos, y sabemos que en ocasiones hay dispositivos incompletos que, por cierto, no pueden ejercer su función porque precisamente no tienen el equipo completo. La pregunta sería cuántas plazas en total tienen sin cubrir. En diciembre de 2022 había 169 médicos interinos por vacante. Esto es una proporción importante. Es alrededor de 1/3 del total. Y de los 120 médicos que deben incorporarse de la OP 2018, que está resuelta, ¿cuántos médicos se han incorporado al SUMA? Porque este es un dato interesante de cara a ver cómo se mejora esta cobertura de profesionales.
Había 124 enfermeras interinas por vacante. ¿Usted cree que hay déficit de enfermería o no es un colectivo para el que el SUMA tenga dificultades? Sobre actividad usted ha dado datos actualizados. La verdad es que juega con ventaja, porque usted tiene los datos de 2022 y nosotros solo de 2021. Pero bueno, yo de todas formas, a vuela pluma, he cogido algún dato. Y simplemente lo que usted ha dado, así a vuela pluma, 2022, la asignación de recursos se ha incrementado. Se ha incrementado a 561.000 de 469.811 que han sido en 2021. O sea, tiende a incrementarse la actividad. Y si tiende a incrementarse la actividad, seguramente hay que incrementar el número de profesionales. ¿Qué evaluación y conclusiones han sacado ustedes de la actividad del Servicio de Coordinación de Urgencias durante 2021 y 2022? Denos algo más que datos. Denos algunas conclusiones de cara a la planificación de futuro. Bueno, y también respecto a los recursos móviles, usted también nos ha dado algunos datos. Yo no me atrevo a comentarle los que tenía porque se me han quedado desactualizados, pero sí le pregunto algo que no requiere datos, sino un sí o un no. ¿Qué resultados han obtenido de la evaluación de riesgos laborales, en especial de los riesgos psicosociales, en los puestos de trabajo de los trabajadores de los recursos móviles y qué plan de prevención tienen previsto, si ya está realizado? Y además, ¿cómo se ha materializado esa participación obligada, porque la ley así lo dice, de los delegados de prevención? Señora Díaz, vaya acabando, por favor. Sí, voy terminando. Respecto a reclamaciones, a mí me gustaría que hiciera alguna referencia, porque efectivamente, sobre todo, han incrementado las reclamaciones por transporte sanitario no urgente y el incremento ha sido de un 20,65%. Usted lo atribuye a disminución de calidad, a las demoras, a las malas condiciones de trabajo de los vehículos y, por último, sobre el transporte sanitario, remato ya, Presidenta, ha habido, pues en enero de 2021 la Unión General de Trabajadores denunció incumplimientos del concurso de transporte sanitario en relación con la prestación de servicios privados con personal adscrito a los concursos públicos. Aquí intervino la Inspección de Trabajo. Díaz, yo le rogaría que nos aclarara qué control han hecho sobre este mal uso de los profesionales y de los medios. Muchas gracias. Disculpe. Muchas gracias. Pues a continuación le pasamos la palabra al señor Padilla, de Más Madrid. 7 minutos, por favor, también. Muchas gracias y muchas gracias al compareciente. Yo creo que lo mínimo que se le puede pedir a un servicio público es que tenga un rumbo claro, y a ese respecto la verdad es que lo que llevamos de comparecencia no nos deja muy tranquilos, ¿no? Creo que a nadie se le escapa que estamos en un momento de importante crisis del sistema sanitario en nuestra región y bueno, estos 6 meses que lleva yo creo que son tiempos suficientes como para haber pasado la fase de adaptación a la hora de exponer la valoración del servicio que tiene entre manos. Creo que hoy es un día especialmente favorable para que usted nos pueda contar qué es lo que tiene planificado para el SUMA 112 bajo su gestión, más allá de un repaso de datos que además en su mayoría son datos brutos que sin tener un anclaje relativo frente a años previos y además teniendo en cuenta que los años previos son poco valorables por las circunstancias que han concurrido en los últimos 2 años, tiene una utilidad más limitada, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente quería plantearle algunas preguntas, dado que además muchos de los temas ya los han tocado anteriormente mis compañeras portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Le comento que yo le escucho y no tengo muy claro hacia dónde va el SUMA 112. Y esto es una cosa que es una duda que yo ya tenía, digamos, previamente a su comparecencia, ¿no? Por ejemplo, ante un reto como el de las dificultades para encontrar médicos, para contratarlos, dice usted, somos conscientes de que hacen falta médicos, pero es que no ha dicho absolutamente nada de cuáles son las cosas que va a poner en marcha el SUMA 112 para intentar que no sea así, ¿no? O sea, sobre este tema, ¿su modelo es avanzar hacia un funcionamiento de los servicios de urgencias hospitalarios sin médicos o no? Al igual que ha podido decir recientemente el consejero de Sanidad en relación a la atención primaria. Si no lo es, ¿qué va a hacer para abordar esta carencia de médicos? Porque de la misma manera que ayer podíamos escuchar unas declaraciones del consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid hablando de que otras comunidades, digamos, le hacían la competencia desleal porque ofrecían mejores condiciones salariales para los profesionales sanitarios y entonces de aquella manera los profesionales se iban para allá. ¿Tienen alguna estrategia a ese respecto, ya sea en términos de incentivos económicos o ya sea en términos de cualquiera otro de los aspectos que ya han comentado también algunas de las compañeras relacionados con la turnicidad, por ejemplo, ¿no?
Y creo que esto es relevante, porque a nadie se le escapa que estamos en el momento de mayor producción de profesionales, de médicos, tanto a nivel de graduación como a nivel de egresados del MIR, y es necesario garantizar que tenemos unas condiciones para que sea el SUMA 112 y, en términos generales, la Comunidad de Madrid un lugar donde la gente sí que quiera trabajar. Otro de los temas que nos preocupa especialmente es todo lo relacionado con la integración de los SUAP en la gerencia de atención primaria. Hasta qué punto eso se ha reflejado o se ha materializado o no, ¿no? En el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid, que no se llegó a aprobar, pero que sí que se llegó a presentar y a debatir, los SUAP no aparecían como integrados dentro de la gerencia, o sea, ni siquiera ni siquiera en ese proyecto que era el que se suponía que tenía que regir toda la actividad presupuestaria del año 2023, ¿no? A este respecto le pregunto en qué situación nos encontramos y si esa transición hacia la gerencia va a afectar hacia procesos como el de, por ejemplo, la oferta pública de empleo de las enfermeras, que optaran a unas plazas y al reproducirse esta integración pudieran ver cómo las plazas a las que optaba ya no existen, al no estar bajo el paraguas de acción del SUMA 112. ¿no? Otro aspecto sobre el que quería preguntarle era el relacionado con como han hecho mis compañeras, sobre la huelga del servicio de atención de llamadas del SUMA 112 que está externalizado, ¿no? Al estar externalizado hay algunas cosas que está claro que no son de su competencia, pero como sí que creo que además usted ha dejado claro durante su intervención, sí que son de su incumbencia. A ese respecto, sí quería preguntarle qué están haciendo para que esto no repercuta en la calidad de la prestación. ¿Qué están haciendo? Entiendo que en términos de intermediación, actuando de forma directa sobre la empresa que tiene que realizar esa prestación, ¿no? Y le pregunto también, aprovechando, si tienen algún plan vinculado con la internalización de esta prestación dentro de la prestación directa por parte del SUMA 112, ¿no? La respuesta en general ante cualquier cosa que se plantea suele ser la falta de profesionales. En este caso está claro que la falta de profesionales no es un elemento relevante, porque son profesionales que ya están trabajando, ¿no? Así que, vamos, no me voy a alargar más. Simplemente, nada, esperando que en su próxima intervención sí que pueda ir echando un poco de luz en alguno de estos temas, que además creo que se puede ver de forma clara que, digamos, las preocupaciones de los diferentes grupos aluden a aspectos comunes casi entre todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Padilla. Le damos la palabra a la diputada del Grupo Popular, a la señora Marta Marván, por tiempo de 7 minutos. Gracias, presidenta. Gracias al director gerente del SUMA 112 por estar hoy aquí. Antes de hacer mi argumentario, por decirlo así, sobre el SUMA 112, permítame que conteste o comente alguna de las intervenciones, en este caso a la portavoz de Unidas Podemos, que hablaba que las respuestas, ¿no? Las preguntas, los gerentes no son gobiernos a efecto de la Asamblea, por lo tanto, lo que tienes que preguntarlo hoy aquí en la comparecencia, no delegar preguntas al director gerente. Insisto, además, si valoráramos o lo uniéramos con lo que es la ley de buen gobierno, hay que separar lo que es el gobierno y lo que es un gerente, en este caso de parte de la Administración de la Comunidad de Madrid. Por eso me ha sorprendido su comentario, pero bueno, también me ha sorprendido el comentario de que le haya llamado la atención lo de las misiones, ¿no? Hay muchos tipos de misiones también religiosas, espirituales. A lo mejor usted no recuerda las misiones pedagógicas de la República, pero también hay misiones de otro tipo. El compareciente ha hablado de misiones, efectivamente, son proyectos con objetivos claros y por lo tanto también querría darle datos sobre el SUMA 112, aunque también, perdónenme que conteste al portavoz de Más Madrid, que parece que está muy preocupado por seguir hablando o preguntando de atención primaria y no sé si se ha dado cuenta que tiene delante al director gerente del SUMA 112. No creo que podemos seguir hablando de atención primaria, pero es mejor centrarnos en este caso en la comparecencia del SUMA 112, aunque se pueda relacionar, creo que ahí usted ha preguntado por atención primaria. Bueno, darle datos sobre el SUMA 112, que desde luego constituye un servicio esencial para el sistema sanitario madrileño, sobre todo en lo que es la atención sanitaria en urgencias, emergencias y catástrofes. Ahora, además, somos mucho más sensibles a lo que supone una catástrofe y lo que supone actuar con urgencia y con profesionalidad
ante ellas. Y también tiene dentro de su cartera los servicios de transporte sanitario urgente, programado e intercomunitario y la coordinación de camas hospitalarias en estos casos. Hemos hablado en esta comisión muchas veces del transporte urgente y del programado y hoy también lo haremos. Seguimos con datos. El Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias, que es en el que usted también ha hecho referencia y referencia a ese traslado de forma gradual, donde trabajan 50 profesionales y por darles datos durante el año 2021, efectivamente nosotros tampoco tenemos todavía los datos del 2022, pero en el 2021 gestionaron más de 1.300.000 llamadas, lo que nos hace suponer la idea de lo que es la actividad, la gran actividad que tiene este servicio. Respecto a recursos, cuenta con 28 UBIs móviles, 16 vehículos de intervención rápida, los que llamamos VIR, 2 helicópteros, además de recursos móviles para la atención domiciliaria de urgencias, las famosas UADs, unidades de atención domiciliaria, que aquí también hemos hablado mucho, con las que se garantiza la continuidad de cuidados con primaria y hospitales. Por eso entiendo que el portavoz de Más Madrid relacione todo en conjunto, eso sí lo entiendo, pero centremos sobre todo el debate en el SUMA 112. El incremento, es muy destacable el incremento que se ha realizado en relación con la atención domiciliaria. Nosotros lo defendemos, lo que es una atención domiciliaria. Ahora mismo se han incrementado hasta llegar a 65 UADs y se ha producido un incremento de más del 160% del porcentaje de pacientes atendidos por las UADs de enfermería en el año 2020 respecto al 2019. El SUMA 112 gestiona el centro de urgencias extrahospitalarias situado en la localidad del Molar, que aquí también hemos hablado en numerosas ocasiones, que está dotado de una sala de emergencias, de urgencias obstétricas, de técnicas quirúrgicas y de laboratorio. No hay duda de que la actuación del SUMA ha sido fundamental durante la pandemia. En este sentido, recordar que antes estábamos hablando del transporte, se realizaron más de 6.000 traslados interhospitalarios, más de 3.800 al Hospital IFEMA y 12.000 pacientes fueron trasladados desde las residencias de mayores, lo que demuestra la actuación realizada por este servicio. No olvidemos que en esos días se continuaron atendiendo otros procesos urgentes como infartos o ictus, en un número similar al del año que no había pandemia, el 2019. En la actualidad se continúa desarrollando una labor indispensable en el proceso de vacunación de la población y por eso nos sentimos orgullosos de que la Comunidad de Madrid mantenga una elevada tasa de vacunación frente al COVID y debemos agradecérselo a este servicio. En relación con el proceso de reapertura de las urgencias extrahospitalarias, es importante destacar que en todo momento se ha contado con los profesionales, de modo que el pasado 17 de noviembre se firmó con los sindicatos un acuerdo de desconvocatoria de la huelga de los dispositivos de urgencias extrahospitalarias. Y entre los puntos más destacados del acuerdo, que me parecen importantes hoy recordar o reafirmar, es la asignación de plantilla a los antiguos SAR, la totalidad de 39 centros, 11 de ellos contarán con 4 médicos, 27 con 5 médicos, 1 con 2 médicos, asignación de plantilla a los antiguos SWAPs son 10 centros y todos ellos con una plantilla de al menos 4 médicos y refuerzos en fin de semana, que antes hablaban de los médicos, otros portavoces. Además, se ha creado en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad una comisión técnica que ha valorado la actividad asistencial desarrollada por cada centro al objeto de dimensionar correctamente las plantillas de cada centro, definiendo los centros que deben contar con profesionales médicos y enfermeros o con profesionales de enfermería. En la reapertura de los centros de urgencias extrahospitalarias se definieron 3 tipos de prestación asistencial que se adaptaba a las siguientes necesidades condicionadas por variables específicas como son, y como aquí hemos hablado muchas veces, la localización geográfica y proximidad entre los propios puntos o a otros de recursos asistenciales, especialmente la red de hospitales de la Comunidad de Madrid o las características sociodemográficas o la dispersión de la población y la demanda asistencial. Los diferentes tipos de prestación asistencial se definen para optimizar la atención, posicionando los recursos donde mayor valor pueden aportar. Así que la actividad del SUMA 112 en la actualidad ha recuperado cifras prepandemia. En este sentido, el número de pacientes atendidos durante el año 2021 ha sido superior a 450.000 personas y el número de traslado de pacientes a través del servicio de transporte sanitario no urgente aumentó por encima del 13% en ese mismo año.
En relación con el transporte sanitario no urgente, que supone el 75% del total del transporte que realiza el SUMA y que se realiza a través de un contrato de adjudicación pública, es importante tener en cuenta que el proceso de licitación de este contrato ya se ha puesto en marcha y es por procedimiento abierto y con pluralidad de criterios. Y es necesario también destacar que este tipo de servicio realizó durante el pasado año más de 830.000 traslados, correspondiendo principalmente a la prestación de diálisis, que es casi más la mitad de actuaciones, además de traslados por tratamientos de rehabilitación, consultas, etc. Durante el año 2021 se han desarrollado más de 180 actividades de formación. La formación también es muy importante en este recurso, lo que supone más de 2.000 horas de formación y en torno a 8.000 alumnos formados, con una valoración por parte de los mismos de 9 sobre 10. Y nos parece muy importante, creo que antes alguien ha comentado, sí, el Partido Socialista hablaba de los psicólogos, la incorporación de psicólogos en el nivel asistencial, que evidencia claramente la apuesta del SUMA 112 por mejorar la atención que se presta tanto a los ciudadanos como a los profesionales. De hecho, el SUMA fue el primer servicio de urgencias de urgencias y emergencias extrahospitalarias del Sistema Nacional de Salud en incorporar a estos profesionales tan necesarios, a incorporar a psicólogos en estas plantillas. Son psicólogos clínicos especializados en emergencias que se ocupan de ofrecer una primera atención psicológica inmediata, ayudando de manera inestimable tanto a los familiares en caso de fallecimiento repentino como en casos de maltrato, por ejemplo. Y el objetivo de esta atención se centra en amortiguar el impacto psicológico de eventos estresantes para prevenir cuadros psicopatológicos a futuro. Y simplemente cerrar con el agradecimiento al director gerente del SUMA 112 y que nos haya aportado datos además actualizados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, para cerrar este primer turno de intervenciones, le voy a dar la palabra al señor director gerente por tiempo de 7 minutos también. Gracias por su pregunta. Muchas de ellas no está en mi mano contestarlas porque no está ni en mi mano la solución ni poder hacerle frente. De todas maneras, tengo un poco de sensación de duelo. El SUMA que se ha reflejado no es el que yo conozco, con lo cual me gustaría que si quieren, pues nos visitaran y yo estaría encantado de acompañarlos y que vieran exactamente lo que hacemos y posiblemente todos estuviéramos más cerca de poder buscar soluciones y poder acometerlas. Como comprenderán, no puedo contestar en 7 minutos todas las preguntas. Y bueno, lo primero, la memoria está realizada y mandada para su publicación y la tendrán en sus manos lo antes posible. Me comprometo a que sea así. En cuanto al traslado al Cendal, la impresión que tengo es que los trabajadores no tienen un especial rechazo al sitio o a las instalaciones. Hay efectivamente problemas que habrá que ir ajustando de transporte, es decir, todas esas cosas habrá que hacerlas. Hay más reivindicaciones de tipo empresarial, de las cuales estamos permanentemente es una exageración, soy andaluz, permítanme que exagere. Entonces, bueno, pues estamos frecuentemente en contacto con la empresa para poder solucionar los temas que haya pendientes y que los trabajadores sufran lo menos posible. Pueden estar seguros que yo como persona y como responsable, mi principal misión es que la gente no se me muera y segunda es el bienestar de mis trabajadores. Es decir, eso lo tengo absolutamente claro. Y luego ha habido una pregunta sobre si se ve la geolocalización. Claro que pueden verla los médicos, pero en el Cendal podremos verla mucho mejor porque tendremos 4 pantallas en las cuales estarán puestas y vistas desde cualquier punto. Y los médicos sí pueden tener relación con los otros médicos. Es decir, que por eso le digo que posiblemente si nos visitaran, bueno, que cometemos fallos, lógicamente. Son muchas llamadas, mucha gestión, porque no es solo la llamada, sino la gestión de la llamada, la adecuación de los medios, intentar hacerlo lo mejor posible y algunas se nos escapan, pero bueno, es lo que intentamos todos los días, que sea lo menos posible. Y en cuanto al destino de traslado, nosotros lo trasladamos siempre, si no es una patología con código preestablecido, al hospital que le corresponde. Nunca lo llevamos de otra manera. Es decir, no puede haber ese problema. Va al hospital que le corresponde y donde tiene su historia. Y si hay un código, va al hospital que esté activado en ese momento y que pueda resolverle el problema.
También, bueno, pues en cuanto a riesgos psicosociales creo que ha contestado perfectamente. Estamos preocupados con ese tema, estamos trabajando en el tema, lo mismo que en el nuevo plan de urgencia y emergencia de la Comunidad de Madrid, que está obsoleto no solo porque hace mucho tiempo, sino porque el mundo ha cambiado, Madrid ha cambiado, entonces tenemos que adaptarlo a las nuevas situaciones y estamos en una fase de planeamiento en el cual nos vamos a cuestionar todo, hasta incluso el despliegue que tenemos, para ver si puede ser mejor que el que hay y ver si nuestra capacidad de respuesta es menor. Creo que, bueno, que estamos en una media de respuesta para estar desplegados en toda la Comunidad de Madrid de alrededor de 15 minutos. Es decir, desde que recibimos la llamada hasta que damos una respuesta, 15 minutos. Yo entiendo que la persona que espera se agobia, ¿no? Porque eso es... Entonces estamos preparando un mensaje en el cual se les mande un mensaje diciendo hemos recibido su necesidad o su requerimiento, estamos en marcha y preveemos estar en tal tiempo, de tal manera que traslademos tranquilidad. En cuanto a la cobertura de los dispositivos, bueno, pues igual sabía que esto sí tengo unos datos más exactos. Los dispositivos, los EVAI, que son los dispositivos que llevan enfermeros o enfermeras y técnicos, son unos dispositivos que están legalmente admitidos y nosotros los tenemos bajo regulación y siempre con un médico que coordina esa actividad en caso necesario. La falta de médicos en dispositivos de soporte vital avanzado tenemos una media de un 15% aproximadamente y ese dispositivo se inhabilita. Es decir, ese dispositivo contamos que vamos a tener esa media y ese dispositivo no se pone en funcionamiento. Sí, tema suma SAMUR. Yo creo que toda persona medianamente coherente es un problema que le puede preocupar, pero quiero trasladarles que estamos ahora mismo en una fase de racionalizar la actuación. Es decir, ya ha habido reuniones entre la responsable del SAMUR y yo, y ahora ya se está trabajando a nivel intermedio para que se racionalice lo más posible y se haga no lo más efectivo, sino lo más eficaz la actuación. Todavía no tenemos claro, pero ya sí se está entendiendo, no sé por qué, pero bueno, hay gente recalcitrante en todos sitios, no parece que somos el enemigo y desde luego no lo somos, todo lo contrario, somos, y ni siquiera suplementarios, somos complementarios, ¿no? Es decir, tenemos una actividad, lo que tenemos que hacer, pues es que no pueda pasar que si se pone uno malo en el primer piso, esté el SAMUR en la puerta y no suba. Es decir, eso no puede pasar y eso ninguna persona razonable puede consentirlo y estamos trabajando en eso. Y, bueno, pues estamos trabajando en muchas más vertientes. Se ha tratado también el problema de los concursos vencidos. Bueno, el problema de los concursos vencidos es un problema con múltiples facetas, entre otros, pues bueno, pues lo que es la administración. Es decir, yo no puedo llegar a más. Nosotros planteamos el concurso, lo hacemos, pero luego hay una serie de problemas y de limitaciones tanto administrativas como legales que hace que eso se vaya ralentizando, ¿no? Es un problema, pues, desde la ley de contratación pública hasta bueno, pues tiene muchas vertientes que hay que mirar y desde luego lo que sí está claro, bueno, yo eso lo tengo claro, ¿no? Es que hay concursos que sea lo que sea, Madrid no se va a quedar sin ambulancia. Es decir, alguien proveerá. Eso me pueden preocupar cosas más pequeñas, pero eso no me preocupa porque sería imposible, ¿no? Y tampoco voy a revivir el tema de los PAC o los SWAP. Ya se ha dicho aquí, era una actividad que era de primaria y ha vuelto a primaria. Es decir, que no es que con un parto doloroso, sí, y que está costando encajar también, ¿no? Vencer la inercia en las instituciones grandes es lo más difícil. Conforme se vaya venciendo la inercia y se vaya encajando, pues todo será más fácil y volverá a la normalidad, ¿no? Porque yo creo que todo el que nos dedicamos a esto, su principal objetivo es, pues bueno, pues es el mantener en las mejores condiciones de salud a la población. Por varios motivos. Primero, porque somos proveedores y a la vez somos receptores del servicio. Y luego, pues porque nuestro elemento de trabajo no tiene repuesto. Es decir, si se muere no hay otro. Esto no es un camión que se pueda decir. Todos estamos
centrado en eso, salvo que haya alguien que, bueno, pues que se haya equivocado de profesión. Finalice, por favor. Nada, muchas gracias. Estoy terminando. Solo iba a decir por último que se están en estos momentos gestionando las OPEs que estaban en marcha, y eso estamos tremendamente preocupados por reducir la temporalidad lo máximo posible. Y el problema de los médicos podemos hablarlo otro día, pues desde luego nos da mucho tiempo. Ya no hay tiempo. Muchas gracias. No sé si van a querer un turno de réplica. ¿Sí? Pues entonces pasamos a un turno de réplica de 3 minutos por cada uno de los grupos parlamentarios que lo deseen, y le damos la palabra al grupo de Unidas Podemos. Gracias, presidenta. Gracias, director gerente. Yo quería aprovechar más estos minutos para insistir en algo que ya hemos dicho en el turno anterior, que tiene que ver, por ejemplo, con ese servicio de llamadas, el 061, que hoy están en su segundo día de huelga, una huelga para la cual, por cierto, se les ha planteado un 100% de servicios mínimos. Por lo tanto, es como entendiendo que tiene que ver la empresa, pero que ponga todo lo que pueda por su parte para mediar, o dentro de sus posibilidades, para garantizar que se atienden. No es que sea más una cuestión de me guste más o me guste menos, sino que se atiendan las necesidades de los trabajadores y trabajadoras para que puedan seguir cumpliendo con sus servicios sin que esto suponga una merma en sus condiciones de vida, condiciones laborales, etcétera. En unas condiciones que, recordemos, en la Comunidad de Madrid su convenio es el peor de todo el Estado, y que, por lo que nos llega a la parte de la empresa, por su parte, ha mostrado el talante de hacer esas mejoras, ¿no? Pues entendiendo que esto tiene que ser, que nadie escurra el bulto, que al final parece que estamos, y aquí aprovechando que están representantes del comité de huelga, que se vayan con cierta tranquilidad para poder responder a los compañeros y compañeras como que efectivamente se está abordando el tema y se va a intentar tener en cuenta algunas mejoras, como facilitar el acceso, el transporte, unas condiciones laborales en el salario, que se tengan las medidas en cuenta. No ha dicho nada, y a mí me resulta interesante, relativo a la posibilidad de la internalización y sobre los mecanismos de control. A mí me parece de si se hace una adjudicación, una licitación. Usted apela a las limitaciones de la ley de contrato del sector público, pero es que siempre se menciona la ley de contrato del sector público para ciertas limitaciones, pero luego para hablar de las herramientas que tiene para, en caso de incumplimiento, revertir esa situación, esa internalización del servicio, lo cual sería, nos ahorraríamos ese dinero de beneficio empresarial de la empresa. Nunca se apela, cuando existen herramientas para ello, pues que se tenga en cuenta de cara a un futuro. Comparto el planteamiento, lo ha dicho el portavoz de Más Madrid, que parece que da la sensación de que va un poco sin rumbo. Acaba de mencionarlo usted, que se está haciendo el nuevo plan director. Es que ya en agosto del 2022, en una respuesta a una petición de información, se nos dijo que se estaba ya elaborando. Entendemos que estamos en 2023. El mundo ha cambiado, pero al final, si la hoja de ruta o ese plan director de emergencias y urgencias, donde podemos prever cuál es el horizonte, no existe, pues evidentemente tendremos comparecencias en las que no sabemos muy bien cuál es el rumbo que se pretende con este nivel asistencial. Y termino también con el planteamiento que ha dicho la señora Marván, que se han recuperado niveles prepandemia. Recordemos que antes los SWAP atendían, según las memorias, más de 750.000 pacientes al año. Recordemos que a día de hoy estamos hablando de un recorte del 73% de lo que eran esos dispositivos. De los 40 SAR y los 37 SAR ha habido un recorte del 73%. Por lo tanto, pero no me ha dicho, porque lo que nos llega de los trabajadores y trabajadoras es que está habiendo muchos problemas precisamente en esa integración. Entonces, que nos clarifique o qué planteamiento hay relativo a los trabajadores y trabajadoras de ese trasvase a la gerencia asistencial de atención primaria. Por lo que nos dicen, siguen dependiendo del SUMA 112 y se están haciendo un cambio en las plazas y hay cierto caos al respecto. Termino ya simplemente agradeciendo su comparecencia. No nos va a dar tiempo a que nos veamos aquí, pero yo agradezco y yo recojo el guante, y me encantaría que pudiésemos hacer una visita y pudiésemos hablar de todo esto y lo que haga falta en una visita que nos puedan organizar a todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Joya por tiempo de 3 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, simplemente, ¿no? Coincidimos en que lo urgente para poder utilizar adecuadamente todos los recursos que tenemos es tener profesionales que puedan usarlos, ¿no? Usted dice que no se movilizan esos recursos. Bueno, yo creo que lo que hacen también es que se reconvierten, ¿no? Es decir, hay vehículos que
bueno, pues si con usted no se reconvierten, bueno, pues algo es algo, ¿no? Pero también es una pena no tener recursos inmovilizados, pero... Y bueno, yo me alegro de escuchar al máximo responsable del Suma 112 esta tarde la misma frase que yo he repetido muchísimas veces en esta casa, y es que lo que no tiene perdón, lo que es inaceptable, lo que no nos podemos permitir es tener a una persona con un infarto o en parada en un tercero B y tener que estar esperando a que llegue alguien del Suma cuando tiene una base del SAMUR debajo de su casa. Y esto hay que solucionarlo. Ustedes dicen que ya están en ello. Nosotros trajimos aquí una propuesta que seguro que usted conoce. Y si no, yo luego se la cuento. Pero que eso hay que solucionarlo porque se lo cuentas a los ciudadanos y no lo creen. Y muchos de ellos, desgraciadamente, pues mueren en sus casas esperando a que llegue el Suma. Entonces, yo me alegro mucho de que esta tarde usted, por lo menos, admita, y oír a una persona con la responsabilidad que tiene usted esta tarde, admita que eso no lo podemos permitir. Y que, por lo menos, nos digan que están buscando una solución, pues nos da esperanza, ¿no? Ojalá se parezca a la que nosotros hemos propuesto aquí también. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Joya. A continuación tiene la palabra la diputada del Partido Socialista. 3 minutos. Pues gracias, presidenta. Bueno, y gracias, señor Guillote Linares. Yo empiezo por donde terminé. ¿Por qué medidas ha adoptado la gerencia del SUMA para la vigilancia y control del cumplimiento de los contratos y la calidad del servicio de transporte sanitario? Y yo creo que hoy vamos a tener la tarde de esta pregunta y esta otra que le formulo, y probablemente la tendré que volver a formular a lo largo de la tarde. ¿Cuál es la situación de los contratos del transporte sanitario? Porque es verdad que se conocen las fechas de finalización y hay que tener una previsión mayor para dar mayor estabilidad a las empresas y, por supuesto, a los trabajadores que contratan esas empresas. Por tanto, la licitación se puede planificar perfectamente. El transporte sanitario no urgente acaba de finalizar su última prórroga el 9 de febrero de 2023. Este transporte lo coordinan las empresas directamente. Esta es una singularidad, algo interesante. Y el transporte urgente finalizó su última prórroga, es el dato que yo tengo, el 31 de agosto de 2022. Y estas las coordina el SUMA, aunque sean empresas privadas, se trata de empresas privadas. Bueno, pues fíjese que hay diferencias de gestión en un caso y otro, y a lo mejor esas diferencias de gestión, digo, respecto al análisis que hay que hacer de las quejas que se producen en uno y otro caso. Porque yo antes le he preguntado cómo relaciona usted las quejas que presentan los usuarios que se han incrementado en el transporte urgente, en el transporte sanitario no urgente, y sin embargo en el urgente no, ha habido un decremento, pequeño pero lo ha habido. Así es que yo creo que aquí algunas conclusiones hay que sacar de los datos que ustedes manejan en las memorias, y esto nos orienta a que la gestión pública es buena y que hay que potenciarla. Yo confío en usted y espero que usted potencie la gestión pública sobre la gestión privada. Respecto a presupuestos del SUMA, y voy terminando, fíjese, el SUMA está infrafinanciado. El SUMA está infrafinanciado, por lo menos según nuestro criterio. Y le digo por qué. Porque el Grupo Socialista ha insistido en numerosas ocasiones en analizar el gasto real. Y si nosotros miramos el gasto real del SUMA, quiero decir, el presupuesto ejecutado, cuando nos encontramos con el presupuesto ejecutado, nos llama mucho la atención algunos capítulos. Concretamente, y me voy a referir al transporte. Fíjese que estaba presupuestado para 2023 en el proyecto 52 millones y algo. Bueno, pues que es la misma cantidad, la misma cifra que para 2022 y 2019 en el proyecto de presupuestos. Qué curioso, ¿verdad? Fíjese si es curioso que en la liquidación de 2021 las obligaciones contraídas están por debajo de lo presupuestado. Pues fíjese, esto es lo que da lugar, nuestra opinión, modesta opinión, es que los contratos del SUMA lo que producen es una baja temeraria. Los contratos de SUMA lo que están provocando es una baja temeraria para las empresas y para el servicio, que luego deja mucho que desear, sobre todo el transporte sanitario no urgente en cuanto a calidad. Por tanto, yo lo que le ruego es que recapaciten y presupuesten mejor para el año que viene. Muchísimas gracias. Señor Padilla, tiene la palabra.
Muchas gracias. Decía la señora Marván que estaba empeñado en hablar de atención primaria. Es que esto no va de sacar una nota y decir que de repente un servicio que depende de un ente pasa a formar parte del otro y entonces ya se convierte en tabú el tener que mencionarlo. Justamente creo que por lo que hemos preguntado varios grupos ha sido cuáles son las iniciativas que se han hecho para garantizar que esta integración se lleve a cabo de forma satisfactoria. Porque si no, quienes pagan el pato, entre otros, son los trabajadores, ¿no? Que supongo que también se le puede decir que están empeñados en hablar de atención primaria a las trabajadoras del Suma 112 que hicieron la OPE y que resulta que de repente vieron que no tenían plazas a las cuales poder acogerse. Entonces sí que, bueno, como han comentado alguna compañera, también le pediría que nos comentara un poco más si esa integración se ha llevado a cabo satisfactoriamente, si no, como comentan algunas de las trabajadoras, y si es que no, cuáles son las barreras a ese respecto, ¿no? Y lo último, y enfatizando un poco lo que ha dicho la portavoz del PSOE, sí que le pediría si muy brevemente puede valorar presupuestariamente si usted está satisfecho con lo que tiene presupuestado el Suma 112 o no. Más allá de que alguien que dirige, pues a lo mejor siempre dice, hombre, si me dan más dinero, pues perfecto, porque lo utilizaré de forma razonable, ¿no? Pero más allá de eso, si cree que verdaderamente se encuentra infradotado o si cree que es algo satisfactorio. Gracias. Muchas gracias. Y para finalizar el turno de réplica por parte de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la señora Marván. Muchas gracias. Pues muy brevemente, yo creo que es importante que hoy animemos al gerente del Suma 112 a que en todo momento se replantee la actividad de un servicio tan importante como puede ser el servicio de urgencias y emergencias y en general lo que es el trabajo del Suma 112. A algunos les ha parecido curioso que siempre estemos replanteando una actividad, pero yo creo que al revés, esa es la manera de innovar en todos los servicios y por eso le animamos a que sigan además utilizando infraestructuras como es el Isabel Zendal y que sigan apostando por tecnologías y por, en fin, el mundo desde luego avanza a una velocidad de vértigo y es interesante que cualquier en este caso servicio, como el Suma 112, se replantee continuamente este proyecto. Y solamente por comentar, que antes no lo he dicho, la cuestión de las quejas, que alguno está bastante preocupado por ello durante el año. Durante todas estas actuaciones hacen que los ciudadanos se encuentren satisfechos con la atención que reciben en el servicio de urgencias y emergencias, porque de una manera, digamos, cuantificada, el 90% considera que ha recibido una atención de calidad respecto al servicio de urgencias y emergencias. Estos son encuestas de satisfacción del SERMAS del 2019. Y en esta línea, el número de reclamaciones que alguien preguntaba en el año 2021, en términos porcentuales fue de un 0,08%, o lo que es lo mismo, el 0,8% de reclamaciones por cada 1.000 asistencias, es lo que refleja una gran aceptación que cuenta este servicio entre los ciudadanos madrileños. Por lo tanto, le animamos a seguir progresando con este proyecto y este servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marván. Y ahora pasamos al turno final de dúplica y tiene la palabra don José Manuel Guiote. Tiempo 5 minutos. Bueno, que son otra vez muchas cuestiones y no. Pero bueno, yo estoy dispuesto, si vienen y si quedamos, a afrontar cualquiera. No me he escondido nunca, no me voy a esconder ahora. En cuanto a los dispositivos, no. Los vehículos que se quedan sin médicos, yo creo que no hay cosa más inútil que una cosa no útil. Es decir, si empleamos un vehículo o un medio, un dispositivo que tiene que tener médico sin médico, estamos haciendo trampa al solitario. Somos los primeros que nos engañamos. Es decir, preferimos dejarlo. Intentamos todos los medios y tenemos todos los días una reunión de operatividad para intentar que eso, pero hay una serie de imponderables en un sitio tan grande como puede ser el Suma que hacen que pase, ¿no? No puedo decir que no pase, intentamos que pase lo menos posible. Hay medidas para intentar paliarlo. No me gustan mucho, pero da buenos resultados los módulos que empleamos en Navidad, Semana Santa y verano. Para mí no es la mejor solución, pero la realidad es que palía eso y cuando se aplican llegamos a una operatividad de por encima del 95%. Eso en cuanto a los dispositivos. Bueno, pues yo en agosto del 23 no estaba, ¿no? Yo estoy desde octubre. Yo lo que me puedo responsabilizar es lo que pasa desde octubre, ¿no? Y sí, bueno, pues lo que estaba en principio, buena voluntad no me falta, me puede faltar capacidad, pero no buena voluntad, y desde luego
desde luego no estoy aquí esperando hacer carrera, con lo cual, pues bueno, tengo esa ventaja, ¿no? Lo hago por propia convicción y porque creo que es ilusionante el trabajo. Y luego, en cuanto a la vigilancia de los contratos, ¿no? Estamos, aunque pueda parecer lo contrario, permanentemente en contacto con las empresas. Estamos vigilando los contratos y estamos vigilando que las cosas... Luego hay muchos problemas que no se puede eludir el que existen, ¿no? Sería absurdo. Entre otras cosas, pues bueno, pues han quedado obsoletos los pliegos y eso conlleva... Pero la idea, no es que me consta, es que tengo la certeza de que estamos permanentemente, de que prácticamente si hace falta vamos a llegar a reunirnos con ellos todos los días. Se va a levantar hasta de la reunión de tal manera que si hay que sancionarlo, se sancione con toda la garantía. Y de todas maneras, hay unas sanciones ya impuestas de 1.700.000 euros por falta de cumplimiento del contrato. Es decir, que no estamos fuera de esa realidad. Y en cuanto a los pliegos, el helicóptero está ya en marcha. Urgente estará en breve. Nosotros ya hemos sacado los pliegos y está solo pendiente de los trámites de tipo administrativo y yo calculo que también en un plazo breve el programado estará en marcha. Los pliegos están confeccionados y ahora lo que falta es que pase pues todos los trámites. El que más retrasado va es el de programado, pero creo que se va a tramitar por vía de urgencia, con lo cual pues yo creo que en 3 o 4 meses como mucho estaremos con todos los contratos al día. Y no eludo lo de los SWAT, pero es que lo de los SWAT me pilla de manera tangencial, ¿no? No estoy yo participando directamente en eso, con lo cual sería pretencioso por mi parte y se lo engañara si le dijera unas cosas que no están en mi mano. Es decir, que se ha hecho se ha hecho, que había que hacerlo, y luego, pues bueno, pues creo que todo el mundo, ¿no? Tiene, es decir, sería absurdo pensar otra cosa, pensar que puede haber maldad otra. Quiere que todo funcione lo mejor posible, con los medios que hay, con las posibilidades que hay, y cuando se termine de encajar, yo estoy seguro que funcionará mucho mejor, ¿no? Ahora mismo puede haber disfunciones, pero que se solucionarán. Ha habido un cambio sobre otro cambio, entonces pues esto trae una serie de disfunciones que son, pues bueno, pues cuestión de tiempo y de buena voluntad y de ganas de hacerlo. Y yo, muchas gracias, presidenta. Gracias por la acogida y bueno. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Director gerente, ha sido un placer.